Bienvenidos y bienvenidas a Presidenciales Bajo la Lupa, un espacio de más allá de la doxa, el podcast del Centro de Estudios de Análisis Político Giovanni Sartori de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de San Marcos. Hoy ponemos bajo la lupa a Javier Velázquez Quesín, abogado por la Universidad Pedro Ruiz Gallo, expresidente del Congreso y expresidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno del presidente Alan García. Como congresista, fue congresista por casi 2 décadas, ha sido una de las figuras más visibles del Partido Aprista peruano y hoy se presenta como una de las apuestas del aprismo para volver al escenario presidencial. Eh, Discutiremos sobre diversos temas que atañen sobre esta candidatura en el Partido Aprista, considerando que existen diversas precandidaturas y también sobre la situación que vive y lo que podría necesitar el país. Buenas tardes, doctor Velázquez. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias al Centro de Estudios Giovanni Sartori. Doctor Velázquez, usted fue una de las figuras más influyentes del Partido Aprista en los últimos 25 años, llegando a presidir el Congreso y la presidencia del Consejo de Ministros. ¿En qué momento usted podría considerar que el partido tomó un rumbo que de alguna u otra forma podemos ver que se ha debilitado, ya que el partido en un momento perdió la inscripción, ahora ha vuelto a inscribirse, pero pasamos a un momento donde no tienen incluso una representación dentro del mismo Congreso de la República? Bueno, es una situación inédita. Desde que el partido se hizo a la vida política del país, siempre hemos estado en democracia y con participación parlamentaria, pero esta última vez, en 2021, el partido creo que llegó a tocar fondo en el tema de su crisis organizativa. O sea, es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones coayudó a que el partido no se inscriba, pero también hubo cierta negligencia de los personeros del partido de inscribir las fórmulas el último día. Entonces, en honor a la verdad, ya hubo una concurrencia de responsabilidades que llevamos a que el partido no participara, pero el partido no es una maquinaria electoral. El partido, si bien es cierto, dejó de tener voz en el Parlamento, pero el partido tiene voz en las calles. Mira cómo se está dando esta dinámica interna, cómo ahora muchos que antes, hasta hace 4 o 5 años decían, el APRA ya murió, y el APRA está más vivo que todos los 40 partidos, porque somos los únicos que estamos evidenciando una movilización partidaria que no la tienen nosotros. ¿Y por qué no la tienen nosotros? Porque son cascos vacíos, no son partidos políticos como decía Sartori, no tienen organización, no tienen ideología, no tienen programa, menos estructura. En cambio, nosotros sí estamos evidenciando, y creo que ahora ningún adversario, por más enemigo que sea, puede decir que el APRA está muerto. Estamos en un proceso de convalescencia organizacional y estamos convaleciendo, actuando en una lógica que debe tener un partido. Un partido no solamente debe existir, sino debe movilizarse. Y en eso estamos en una intensa movilización. Yo ahora que los he recibido, ahora porque mañana estaré en Trujillo, el sábado estaremos en Chiclayo y luego estaremos en Piura, y así como yo, el resto de candidatos están por el sur, por el centro, y ahora nadie puede decir que el APRA ya murió porque terminarían siendo como una especie de amnésicos históricos, ¿no? Si quieren dejar de reconocer que el APRA sigue existiendo en el alma social, ¿no? Claro, y justo habla de que el APRA, el Partido Aprista, tiene una estructura programática que, bueno, que sabemos uno de los grandes líderes del Partido Aprista, el líder, creo que el de siempre, que es Víctor Raúl Aya de la Torre. Eh, Justo ahora viendo eso, hay, si no más recuerdo, 14, 15 14 precandidatos fórmulas a presidente. a la presidencia de la República. Entonces, por lo menos, ¿en qué pueden converger ustedes como tienen una estructura programática, una formación en el Partido Aprista? ¿En qué convergen y en qué no? No, porque vemos 14, algunos dirían fragmentación, otros dirían pluralidad dentro de un partido, pero ¿a qué se debe? Bueno, los que dicen fragmentación son los que no pueden hacer lo que hacemos nosotros, ¿cierto? No me imagino yo que en el partido de los Acuña haya esto, o en el partido de Fuerza Popular. Esta es la verdadera dinámica. Cuando ustedes hablan de Sartori, se identifican con Sartori, Sartori en la ciencia política establece cuáles son las categorías básicas que debe tener una organización partidaria. Nosotros tenemos un programa, pero ese programa se hace en función de una ideología. Entonces, ¿en qué concurrimos los 14 candidatos? Es que cada uno nos lleva un programa propio bajo el brazo. El que gana va a llevar el programa del partido, el que va a ser nuestro centro de planeamiento, que lo están elaborando.
¿En qué nos diferenciamos? Es que estamos en una competencia. ¿Por qué? El haber restablecido para el APRA que la fórmula, sus diputados, sus senadores, sean elegidos vía un militante, un voto, la correspondencia es que al elector militante tú le pongas una, una parrilla de candidatos que ellos escojan. Porque no tendría sentido que por el falso argumento de la unidad, digamos, un militante, un voto, pues le pones una sola fórmula, ¿no? Entonces, ahí habría una cuestión paradójica. Entonces, hay 14 fórmulas presidenciales y esto también se explica que el derecho a la participación de los militantes del partido ha estado ahí una especie de congelada desde el año 2016, que no hay elecciones en el partido. 10 años que perdimos la inscripción, que no se convoca congreso partidario, entonces los compañeros se están expresando. Y el otro factor que concurre es que hay dos líderes históricos que ya no están, que son irreemplazables, como Aya La Torre y Alan García. Fueron líderes irreemplazables y que cumplieron en su aporte al país, cumplieron en su momento, ¿no?, los desafíos que se imponía en ese momento. Ahora nos aprestamos a proyectar el partido 30 años más y para eso tenemos que seguir avanzando y esa es la lógica de que si no hay un liderazgo indiscutible, como había el de Alan García, entonces ahora hay nuevo liderazgo, gente que tenemos experiencia, hay gente no la tiene, la quiere tener en el Estado, entonces hay gente con mayor experiencia que yo, de mayor edad, entonces es una diferencia de matices, por decir que los militantes van a apreciar quién interpreta mejor la ideología de Aya La Torre y la transforma en un conjunto de propuestas, porque hoy día los peruanos, el mundo entero está un poco desideologizado. Lo que quieren hoy día las sociedades es alguien que le plantee el problema y le resuelve el problema y le diga en qué plazo le resuelve el problema. Está pasando una suerte, como decía este pensador chino que fue el que revolucionó la China, Deng Xiaoping. No importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Entonces el mundo a la política le pide que ante sus nuevos desafíos demuestre resultados. Sí, sí, tú me ofreces esto, pero quiero que me lo cumplas y en qué tiempo. Entonces, una suerte de un pragmatismo que en el caso nuestro viene amarrado a nuestra ideología y a nuestro programa de gobierno que tenemos, ¿no? Claro, justo también viendo esto, hay una especie de, quizá algunos hablan de fraccionamiento, hablan de esto porque precisamente habían surgido, lo pongo entre comillas, algunos problemas internos o facciones dentro del partido aprista que se están peleando. Una rama que le llaman la rama más joven de renovación, el que hace llamar, por ejemplo, el candidato Enrique Valderrama, y oponiéndose a otra rama que vendría a ser las personas que mencionan que no es la renovación o que es básicamente un status quo. ¿Qué podría decir respecto a ello? Porque justo entrevistamos también a Enrique Valderrama y nos comentaba ello. Siempre hay matices, o sea, si en la propia familia hay matices, en la propia familia, ¿no? De repente en algunas de las familias tú verás que unos son apristas, otros no lo son, y eso no significa fractura familiar, significa el respeto al criterio propio. En el caso nuestro es el enfoque. El enfoque, por ejemplo, en el caso mío, eh, yo soy yo soy una suerte de una persona que tengo experiencia partidaria y que en el APRA la experiencia se valora mucho, porque yo entré al APRA a los 20 años de edad y he hecho una carrera partidaria, creo que es el único partido que permite que un cholo, un clase mediero que viene a la universidad pública pueda tener una trayectoria política. Eso es impensable en Fuerza Popular, en otros partidos. Entonces, la diferencia mía es que yo pienso que los peruanos están cansados de lo que les dejó como legado perverso el señor Martín Vizcarra. Cerró el Congreso, impidió la reelección de los parlamentarios, puso una nueva Junta de Justicia, judicializó la política, y aquí tenemos este Parlamento. Por lo menos ustedes no verán un parlamentario aprista que haga que sus empleados le corten las uñas, le moche el sueldo, o que tenga títulos falsos.
Creo que el partido tiene en su activo, como en su experiencia, es que el país le reconoce una buena performance parlamentaria. Entonces, el país, para este 2026, la coyuntura por lo menos exige que los peruanos quieren a alguien que les resuelva sus problemas en el Estado. Entonces, cuando tú tienes un problema tan profundo, tan sensible como el tema de la inseguridad creciente, la economía congelada, los servicios públicos degradados, entonces tiene que llegar al gobierno la gente que tiene experiencia. Yo me siento discípulo de Alan García. Yo he trabajado 15 años al lado de él y por él he sido 5 veces parlamentario, he sido presidente del Congreso, primer ministro, y creo que tengo la energía y tengo las cosas muy claras con respecto a los problemas del país que le vamos a proponer a los peruanos. Si yo soy el candidato, que el primer día que tomemos Palacio de Gobierno, ese día se pondrá en marcha el relanzamiento, no solamente de la economía del país, sino la solución de sus principales y más urgentes problemas. En cambio, creo que los jóvenes deben aprender un poco más, porque el APRA tiene que ofrecerle al país un cirujano que le pueda extirpar el cáncer de la improvisación, del cáncer de la frivolidad, de la corrupción y de la incompetencia. Eso hemos visto estos 5 años. Te lo pongo así. En 2011 dejamos el país creciendo 7%. O sea, 5 millones de gente que salió de la pobreza, pasó a la clase media, y era un país que dejamos con un presupuesto público de 55 mil millones de soles, y ahora este presupuesto que tenemos ahora es 5 veces más, 252 mil millones de soles, y la pobreza no ha cedido un punto, no se ha construido un solo hospital. El tema de la inseguridad ciudadana está atacando ya no a los ricos, a los bancos, a las empresas, sino a la gente más pobre, a los emprendedores. Entonces, mi percepción es que este país, así con todo este diagnóstico, necesita una persona con experiencia, que tenga la energía para entrar a resolver los problemas del país. El país no le perdonaría al APRA que ponga al frente una persona que tiene el buen deseo, pero que no está preparada. O sea, de eso estamos hablando. Hay compañeros que están postulando como Jorge Castillo, Mulder, que tienen un poco, son más avanzados de edad que yo, tienen su forma de pensar. Yo sí tengo las cosas muy claras y además creo que este es un momento muy, muy oportuno para que la APRA vuelva a devolverles no solamente la alegría, sino la confianza a los peruanos de que con nosotros se va a reconducir por el camino de la prosperidad y el cambio que necesita la patria, ¿no? Sí, justo durante todo lo que menciona, ha mencionado a La Torre, ha mencionado a Alan García como los líderes natos. En todo caso, considera que el APRA necesariamente requiere de un líder de ese tamaño para que finalmente pueda encauzarse, porque incluso durante el gobierno cuando se disolvió el Congreso también ahí tenían una muy baja cantidad de congresistas, no recuerdo 5, a lo mucho, y eran muy bajos. Y también no creen que de una u otra forma podría asumirse algunos errores que han habido en el camino para que también, siendo una fuerza tan poderosa, finalmente en el año, cuando se disolvió el Congreso, el año 2019, hayan sido solo 5 congresistas apristas. Bueno, como que sí y que no, pero te digo por qué sí. El APRA tiene una crisis de representación parlamentaria porque no está en el Parlamento. Tiene una crisis de carácter electoral porque no ganamos elecciones hace 15 años. Tiene una crisis de afiliación porque hay menos afiliados que hace 15 años. Y hay una crisis de una suerte de falta de consolidar su organización interna. Pero contra eso yo te digo que en estos 15 años que hemos sobrevivido, porque hemos estado sacando 5 o 4 parlamentarios, por lo menos el país dice, esos 4 hacían la voz en el Congreso. O sea, la voz de los partidos y de las ideologías como las nuestras no se tienen que ver número en la cantidad, no se tienen que ver mucho en la cantidad de parlamentarios, sino en qué tan nítida y potente es la voz que lleva un partido y se la transmite al pueblo. Por lo menos no habrá discusión que hasta el 2019 la gente decía, esos apristas son 4 o 5, pero hacen la voz del Parlamento. Entonces, nosotros
tenemos muy claro que el APRA está de vuelta, hay una intensa, de repente en el APRA hay una intensa actividad partidaria por los compañeros por representar. Y en cuanto tú dices que no ha surgido un líder como Alan y Aela Torre, ya te he dicho, son irreemplazables, son líderes de sus tiempos, pero este es un nuevo tiempo. Y este nuevo tiempo, que es un tiempo que está, hace 15 años que dejamos el gobierno, entonces los que van a gobernar este país ya no pueden, inclusive nosotros los apristas, gobernarlo con los mismos códigos que se gobernó en 2006-2011. ¿Por qué? Porque hoy día el mundo y el país está impactado por entornos digitales, está impactado por la inteligencia artificial. Hoy día la economía en el mundo es una economía global, digital, está generando abiertas y gruesas capas de trabajadores que están dejando el mercado porque la inteligencia artificial y la digitalización de la economía, a los que no los encuentra preparados, los está sacando al mercado. Entonces, hay nuevos desafíos. Y para ese nuevo desafío está Javier Velázquez. Tengo la preparación académica, la experiencia partidaria, la experiencia en el Estado, y yo sí tengo claro que a partir del 28 de julio del próximo año enfrentaremos nuevos desafíos. Y para eso hemos reimaginado un APRA que se adecue a los nuevos desafíos que hoy día exigen. O sea, los jóvenes de ahora tienen desafíos que no tenían hace 15 años. Y nosotros tenemos que reinterpretar esos tipos de demandas y canalizarlas. Y estamos preparados para eso. Estamos preparados para eso. En cuanto terminen las primarias y se elija una nueva fórmula, ¿el APRA va a tomar un camino de unidad? Porque hay otros que ya han pasado por ese camino. Luego, ejemplo de esa alianza electoral Venceremos, donde perdió el candidato Vicente Aranoca y automáticamente hay ya una crisis dentro de esa alianza. En el caso del APRA, ¿considera que el camino está para que quien sea elegido finalmente va a tener todo el apoyo del partido aprista? Tú estás haciendo una comparación, discúlpeme el término, odiosa. Estás comparando un pote de canchita de maíz con un organismo vivo como el nuestro. Pues. Nosotros llevamos estas elecciones casi los 100 años que existimos en la vida política. De lo que tú me hablas no sé ni quién serán. Son ilustres desconocidos que se organizan para coger por suerte de repente un cargo en el Estado. Nosotros, ya te he dicho, pasa la elección y el que democráticamente gane ese representará al partido y la vida en el APRA continuará. Te cuento, a mí el año 2011 yo debí ser candidato presidencial después de terminar el gobierno. Hubieron desavenencias internas, me sacaron, me fui del partido, me he dividido, no, estoy participando. Sino que ahora, si yo gano la elección, nadie me va a sacar. Porque, y ahora yendo por otro lado, ya hablando de la coyuntura nacional, ¿cuál es la lectura que puede hacer usted de lo que vivimos ahora políticamente, considerando que, para empezar, vivimos una crisis terrible, en el sentido de que desde PPK ha pasado un montón de presidentes, sobre todo por la figura de la vacancia presidencial. Y ahora, tomándose en cuenta que tenemos a un Congreso con, algunos dirían con demasiado poder, algunos dirían que existe esta figura que se llama el presidencialismo parlamentarizado. ¿Cómo ve eso usted? O sea, habría que hacer un tipo de reformas para mantener una estabilidad, porque estabilidad económica tenemos, estabilidad política no. Claro, tu diagnóstico está bien, pero el pronóstico no está correcto. Nosotros vivimos 7 transiciones, o sea, en los últimos 10 años hemos tenido 7 vacancias, 7 presidencias. PPK renunció, ¿no? Pero 7 transiciones. Entonces hay una grave crisis política que ya comenzó a afectar la consolidación de nuestro desarrollo económico. Nuestro desarrollo económico se mantiene porque tenemos sólidas bases macro y microeconómicas, pero hay que resolver el tema político. Entonces, ¿cómo se resuelve? Se resuelve que vuelan los partidos políticos, porque no es verdad que estamos viviendo un parlamentarismo que ha arrinconado al presidencialismo, ¿no? Aquí lo que está pasando en el país es que los valores de la democracia se han invertido. Están gobernando los que han perdido las elecciones. Están gobernando los que han perdido. Y los que han ganado, y los que están gobernando no son partidos políticos. No tienen proyectos tras de sí. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos
5 años. Entró Pedro Castillo, el país votó mayoritariamente, no mayoritariamente, por 45.000 votos le ganó a Keiko Fujimori, pero llegó al poder nuevamente Sendero Luminoso disfrazado de Perú Libre, ministros que habían sido condenados por terroristas. Esta situación se agrava cuando comienza la corrupción, cuando comienzan a aparecer los Salatil Marrufo, que recibían coimas a través del Ministerio de Vivienda para darle a la familia presidencial de Pedro Castillo. Y luego viene esta señora Dina Boluarte, que traiciona a su electorado, porque ella hace la sucesión constitucional y traiciona al electorado y le entrega el gobierno a los partidos del Congreso que no habían ganado las elecciones. Entonces, todas las bancadas, todas, sin excepción casi, se fueron a gobernar. Entonces, y ellos han acentuado la crisis política del país porque lo que hemos visto estos 4 años es el descaro y la desvergüenza de la antipolítica. Como te digo, ¿no? ¿Cómo puedes construir una política? Las políticas públicas son de mediano y largo plazo, no son de inmediato. Entonces, ¿cómo tú puedes construir una política pública en seguridad si lo que tienes que hacer es construir una estrategia de inteligencia que esté acompañada de una reforma en el sistema de administración de justicia? Porque si tú agarras y sigues a un sicario, lo detienes y al día siguiente el mal fiscal lo dejas libre, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, tú ves ahora improvisados en la política que dicen pena de muerte, hay que denunciar la convención, que voy a comprar más motos, voy a comprar más pantallas. No, ese es cuento. Solamente para sorprender al electorado. Nosotros ya hemos creado, el primer gobierno creamos el GEIN, un órgano de inteligencia operativa que luego de 2 años y medio logramos capturar al más sanguinario criminal del país, que fue Abimael Guzmán. Y se le capturó en base a una inteligencia eficiente. No se disparó una bala, no se rompió un vidrio, no se pateó una puerta, porque fue una política pública bien construida. Entonces, eso no tenemos ahora porque tenemos impostores de la política, tenemos inescrupulosos que han entrado a la política a hacer negocios, tenemos universidades que ofrecen títulos truchos que han tomado el Congreso. Entonces, está afectando ya la economía. ¿Por qué? Porque la señora Dina Boluarte dejó que el Congreso le apruebe el presupuesto, le saque tales ministros, le ponga tales ministros. Entonces, en ese contexto, no ha habido un acuerdo, ni siquiera de los que están en el Congreso y gobernando, de sentarse y decir, oye, un momento, vamos a ver, todos los partidos que estamos apoyando a Dina Boluarte, vamos a construir una política pública en temas de seguridad, ¿no? Lo que han hecho es tomarse los ministerios, meter su gente, copar y el presupuesto de la República perforarlo del Congreso. Hay un tremendo desorden y hay un desfinanciamiento y están arranchándose los presupuestos para intereses particulares y no para resolver los problemas del país. Estas facturas se las están dejando para los próximos gobiernos. Entonces, no es verdad que el parlamentarismo, en el buen sentido de la palabra, ha terminado por agotar el modelo presidencial. No. El año 2006-2011 nosotros tuvimos solo 36 parlamentarios de 120. Y Alan García, que era un líder indiscutible, que era un jefe de Estado, que tenía experiencia, que gobernaba el país, nunca nadie se atrevió a plantearle una vacancia. Y cuando yo fui primer ministro, nunca nos censuraron un ministro. Éramos 36. ¿Y eso a qué se debe? A la experiencia de nosotros en la bancada, de generar relaciones de compromiso político con las otras bancadas para garantizar la estabilidad política del país. Nada más que eso. Y Alan gobernó los 5 años y por eso que la economía creció 7-8%, por eso se hicieron los hospitales, se hicieron las carreteras. Entonces, ¿qué es lo que falta? Hay que reemplazar, y eso tiene que ver mucho con esta entrevista, por eso yo le he entregado, porque ustedes los jóvenes no pueden seguir siendo espectadores del proceso político de su país. Si ustedes no participan, son espectadores, entonces estarán condenados a ser los invisibles de una sociedad que reclama que sus nuevas generaciones reencaminen a sus seres humanos por el camino de la prosperidad y el cambio. Entonces, este país, la primera reforma política que es la reforma de la zona,
que los ciudadanos voten por el que le puede resolver sus problemas, por el que tiene las capacidades para resolver sus problemas. Entonces, a veces los ciudadanos, con el respeto que me merecen, votan más con el corazón, más con el hígado que con la razón, ¿no? Entonces, esto va a pasar de repente en estas próximas elecciones, ¿no? Y para eso esta labor pedagógica de que cuando tú tienes un problema, ya sea en tu salud y es un problema muy grave, tú buscas al mejor cirujano. Tú no buscas al que te hace reír, al que grita más, al que ofende más. Tú buscas al que es más preciso en aplicarte, ¿no? En aplicarte la cirugía o el medicamento para que te mejore. Entonces, eso es lo que necesita el país ahora. No podemos 5 años más improvisar, frivolizar, entregarle el gobierno a inescrupulosos. Nosotros estamos aquí en la política. Nos han metido presos, nos han allanado nuestras casas. Entonces, muchos dicen, sí, pues, siempre lo mismo, lo mismo. Claro que si yo he nacido en el partido, ¿cómo voy a ir a otro partido? O sea, yo estoy en mi casa 45 años y me quiere votar, ¿no? Entonces, mira, esa es la antipolítica, a veces disfrazada de renovación. O sea, gente que dice, yo quiero renovar. Y conmigo arranca la historia de tu partido y quiere condenar a un partido a una amnesia histórica. ¿Cómo yo voy a abdicar de Aya de la Torre de Alan García? Si el único líder que pudo sintetizar el pensamiento de Aya de la Torre, porque los partidos ustedes han estudiado. ¿Para qué son los partidos? Son instituciones que sirven como una especie de instrumentos sociales que las pones al servicio de la sociedad para resolverle sus problemas. Los partidos no son una institución en sí mismas, son vías que sirven para resolver el problema de la sociedad. Entonces, si de eso estamos hablando, para eso hay una organización con ideología, con programa, y hay toda una carrera política. Entonces, ¿yo cómo puedo prescindir, por ejemplo, si he preparado a mi hijo para que sea un buen abogado, y de pronto les digo, no, ¿sabes qué? Te veo todos los días. Más de lo mismo, no tiene que entrar un nuevo. Nuevo tiene que entrar a aprender. Entonces, eso hay que hacer reflexionar a los jóvenes. La renovación significa que tiene que ser una renovación de un cuadro que se ha preparado mejor que otro. Que la partida de nacimiento no sea la que condicione el cambio, la renovación. No, eso. En el APRA no se permite eso. En el APRA se respeta mucho la trayectoria. Alan García, cuando en el año 85 fue por primera vez presidente, llevó de primer vicepresidente a Luis Alberto Sánchez, que fue 3 veces rector de tu universidad. ¿Podías prescindir de un valor como él? ¿No? Entonces, el tema de la renovación hay que saberla enfocar, hay que darle contenido y no que sea una frivolidad decir, porque yo soy más joven que tú, me corresponde a mí. Ponte un costado que yo voy a hacer la historia de nuevo. Eso en el APRA no pasa. Okay. Justo usted también ha mencionado el tema de las vacancias, que no hubo tantas vacancias en el caso del gobierno desde Ollanta. Hacia atrás, hasta la recuperación de la democracia no ha habido este problema, ¿no? Pero después sí, ya había un uso y abuso de la figura de la vacancia presidencial porque no está bien delimitado qué es incapacidad moral permanente. No. Entonces no habría hay que ver una cuestión acá de que hay que modificar esto porque el Congreso de la República simplemente necesita tener los votos requeridos para sacarte del puesto y siempre estando en contra, o sea, es un constante choque con el Parlamento. Podemos decir que acá que el político tiene que negociar con las bancadas, que es parte de la democracia, sí, pero en otra forma da demasiado poder si bien es cierto, un contrapeso, que es el Congreso de la República, pero que finalmente lo que ha pasado ahora es que el Congreso de la República es quien finalmente, abro comillas, es el que está gobernando ya hace bastante tiempo. Hay que ir a la causa del problema. La causa del problema es que son los que están ahorita en el Parlamento, la mayoría, no todos, no generalizo, son inescrupulosos en la política. Son aventureros de la política, que entran a medrarla, se enriquecen y se van. Entonces, un partido que gobierna serio tiene que construir su mayoría parlamentaria. Nosotros la construimos. A nosotros nos apoyó los 5 años Fuerza Popular, liderado por la señora Keiko, que era parlamentaria, Unidad Nacional, el partido de Lourdes Flores de ese entonces, y con eso le daban estabilidad al gobierno. Y ellos nos pedían ministerios, no nos pedían presupuestos.
Lo único que nos pedían es que seamos muy sensatos en seguir impulsando el crecimiento de la economía del país. Eso no hay ahora. Entonces, por ahí yo creo que no va. Yo creo que no va. Yo creo que es natural y es imperativo que creo que el nuevo gobierno no va a tener mayoría parlamentaria y ese argumento no puede ser un argumento tomado por algún Congreso que va a cambiar para promover vacancias. Ahora se ha resuelto en parte el problema. Con el restablecimiento de la bicameralidad, la Cámara de Diputados propone la declaración de vacancia del presidente y el Senado es el que delibera y decide. Lo mismo es de otra parte. Ha habido un abuso del cierre del Congreso. El siglo XXI tiene que acabar. Todos aquellos que vayan por el camino inconstitucional de cerrar el Congreso deberían acabar presos, como Fujimori. ¿Por qué? Porque ahora, cuando cierre el Congreso, una persona que no sabe construir mayorías, que no dialoga, porque la democracia es dialogar, persuadir, no es imponer. Entonces, ahora cuando un presidente quiera cerrar el Congreso no va a poder, porque la Constitución ha dicho que puede cerrar la Cámara de Diputados. El Senado no se puede disolver. Entonces, cualquiera que se atreva a hacerlo, sale al margen de la Constitución y eso se vuelve una dictadura y la dictadura se enfrenta con los mecanismos que da la Constitución. Entonces, no, lo que pasa, volvemos al diagnóstico. Lo que necesita el país ahora es que vuelva a la verdadera política, que el país tiene suficientes recursos para salir adelante, lo que faltan son gestores públicos, gente que asigne bien el presupuesto y lo ejecute bien. Eso es lo que queremos ahora, para darle bienestar a la sociedad. El resto es puro juego artificial de gente que, como ven, que la señora Dina Boluarte ha dejado la valla bien baja, entonces ahora cualquiera se cree legítimamente, de repente, ¿no? En condiciones de ser candidato presidencial, ¿no? Y el APRA no es así, por lo menos dejamos que los militantes escojan quién es el mejor y quién es el más conveniente para una circunstancia como la que vamos a vivir en el 2026, ¿no? Claro. Justo habla del tema de la disolución del Congreso. ¿Usted cree que la disolución que hizo Martín Vizcarra fue inconstitucional? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo, cómo puede, y con la complicidad de un tribunal constitucional que interpretó que el haber hecho confianza por una atribución exclusiva del Congreso, porque el Congreso, según mandato de la Constitución, en la que designa a los miembros del Tribunal Constitucional, no le consulta al Poder Ejecutivo, ellos vinieron a hacer una confianza como pretexto, y como no le dimos confianza, cerraron el Congreso y el Tribunal, que era el beneficiado con ese cierre, porque nosotros íbamos a cambiar 6 miembros del Tribunal, ellos dijeron que había sido una denegación fáctica, sacaron una figura que no está en la Constitución y que los grandes tribunos cuestionan porque fue un ardid, un argumento jurídico insostenible, ¿no? Ya el nuevo tribunal la ha dejado sin efecto. Pero obviamente que Martín Vizcarra lo hizo porque no olviden que en el momento que a él ya había llegado la justicia a través del hermano que hoy es candidato, ya los había encajonado, es donde él precipita el cierre del Congreso. Entonces, no estaría de acuerdo con la reforma que se planteaba inicialmente, que ya no sea el Congreso de la República quien elija a los miembros del Tribunal Constitucional. Porque yo no le veo ninguna justificación. Mira, esta Junta Nacional de Justicia es un híbrido concebido por Vizcarra para tener sometidos jueces y fiscales. Pero al Contralor es un funcionario de segundo nivel, no tiene el rango de un congresista. Y él es miembro de una junta para elegir la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano superior a la Contraloría. ¿Me dejo entender? Entonces, o sea, es como si tú dijeras, un fiscal provincial designa a un fiscal supremo. Es invertir la jerarquía en el Estado. Entonces, sí, Vizcarra tuvo mucho que ver en esto y esa Junta Nacional de Justicia es su creación y
¿Por qué creo que no se debe elegir a los miembros del tribunal bajo otro mecanismo? Porque no olvides que en el Parlamento, mal o bien, el pueblo expresa y entrega su representación a través del Parlamento. O sea, los legítimos, los legitimados por el pueblo son los parlamentarios. Entonces, yo creo que ese mecanismo no se debe cambiar, porque tú necesitas, ahora va a necesitar el Senado, de 60 diputados, va a necesitar los 2/3, 40, y eso es bastante para poder parcializar determinadas elecciones. Se va a seleccionar bien porque ahora el Senado tiene funciones y competencias diferenciadas con relación a la Cámara de Diputados, entonces se van a elegir los mejores juristas que el país tenga para que sigan eh, representando al Tribunal Constitucional, que es el órgano de cierre de interpretación de la Constitución, ¿no? Ahora bien, justo hablando ya de Martín Vizcarra, porque antes de cerrar, hay varias reformas claves que hizo, entre ellas la no reelección congresal. ¿Cree que eso causó un daño a la política en general? Porque no hay continuidad, no hay carrera política. No, te lo digo como joven. ¿Ese parlamento es mejor que el que se cerró? Yo creo que no. En el parlamento nuestro no habían muchos sueldos, títulos truchos, violadores. Podrías ver en el parlamento nuestro de que habían oficinas donde lamentablemente se llevaban chicas OnlyFans para los jefes. Este parlamento ha llevado a la degradación. Porque en todos los ámbitos de la vida no puede haber de ninguna manera mejora continua, renovación, si es que no le das contenido. Entonces, yo para poder en el APRA, por lo menos en el APRA, que es una institución centenaria, para poder llegar a tener los cargos que he tenido, obviamente he pasado por las etapas de ser parlamentario, dirigente, ¿no? Y eso te hace no solamente solvente legislativamente o como funcionario, sino te hace consciente de la enorme responsabilidad que tú llevas sobre tus hombros, representar a un partido como el APRA. O sea, es difícil, el señor Acuña representa, tradicido sus intereses universitarios, yo represento al partido. Es diferente, ¿no? Si yo cometo, como ellos, que sean la hermana que se ha agarrado un parque público, ¿no? A mí me votan del APRA al día siguiente. Los compañeros me votarían. Por eso es diferente, no hay que confundir. Estos que estamos viendo son organizaciones políticas, pero no son partidos políticos. Vehículos electorales llamarían. Así es, exactamente. Bien, ahora bien, algo también que estaba viendo en este momento era respecto a lo que mencionaba, ¿no? Que finalmente el Congreso es quien está legitimado para tomar las decisiones, pero ahorita estamos viendo un Congreso de la República con una muy alta desaprobación y que eso pasa siempre y que probablemente el siguiente Congreso sea lo mismo. ¿Cómo podríamos hacer? Quizá no hay este control de la ciudadanía hacia sus representantes porque finalmente pareciera que los congresistas en general y cualquier autoridad política elegida mediante voto popular considera que una vez que ya es elegida es el que manda a los gobernados, sencillamente, y no es que obedece a un grupo que lo ha elegido. Mira, tengo sentimientos encontrados, ¿sabes? Eso de decir este parlamento es peor que la guerra. Yo también, en las 5 veces que he representado a Lambayeque, decían, este parlamento es peor que el anterior. Pero Lambayeque me reelegía. Eso es lo bueno. Tú pasas por el filtro de tus representados. Y yo te digo que soy uno de los pocos peruanos que ha sido reelegido 5 veces en su circunscripción electoral. Yo no me he venido a Lima a vivir, ni me ha cambiado la vida el estar en el Parlamento de Lima. Y yo sigo representando a Lambayeque y lo voy a volver a representar de repente. Pero el filtro es el país. Lo que pasa es que lo que hemos tenido ahora no es el ejercicio de partidos políticos. Es cierto que antes hemos tenido de repente un comepollo, qué sé yo, pero es una isla, ¿no? Es una isla en el desierto. Pero acá esto se ha generalizado, ¿no? Aquí vemos que esto se ha generalizado, cómo las bancadas toman los presupuestos. Hay 80 parlamentarios investigados por muchos sueldos, ¿no? Entonces, y paradójicamente, 83 se van a la reelección. Yo te aseguro, sin ser gurú, que ni 10 se reeligen. Porque en los parlamentos nuestros, en los 5 periodos que he estado, nunca se han reelegido más de 10, 15. Entonces la gente, en el fondo,
te sabe castigar y te sabe premiar. Entonces, sabe castigar y te sabe premiar el país. Que hay que de repente revisar el modelo de hacer de repente las elecciones parlamentarias no en forma conjunta con las presidenciales, porque siempre el que más arrastra es el candidato presidencial. Hay que discutirlo ese modelo y hacer renovación por mitades. Pero hoy día con el mundo del mundo digital y de la inteligencia artificial, eh, cada vez las instituciones son menos opacas. O sea, la transparencia, aquellas que se resisten como el Congreso van a tener que ceder a estos cambios vertiginosos que nos está imponiendo la, la digitalización y la inteligencia artificial. Van a ser pocos los espacios que van a tener los políticos para ocultar sus cosas. Ahora, yendo ya al tema un poco más actual, disculpe que me pareció bastante interesante la conversación respecto al ya previo a este gobierno. En general, en este gobierno, ¿qué opinión le merece José Gerí, ahora que está como presidente encargado? Es un accidente en la política, es un accidente nada más. No va a estar registrado en la historia. Además, no es por lo que yo lo quiera descalificar a él, pero él es la criatura de este Congreso. Entonces, ¿qué puede esperar de él? Y le quedan 5 meses. Yo creo que lo que hay que acabar es que venga pronto las elecciones generales, que los peruanos voten, porque verdaderamente, quienes verdaderamente le van a resolver sus problemas y recuperar el norte del país que lo hemos perdido. Pero de ahí es un accidente, como la señora Dina Boluarte. Creo que los políticos tenemos que mirar más, estar preocupados qué pasa con los jóvenes que están deambulando por las calles con su título bajo el brazo y no tienen un empleo, que estar preocupándome por un señor que llegó como producto a las componendas de este Congreso que está totalmente desprestigiado. ¿No? Pero No espero nada de él. Finalmente es este señor el que tiene que ver por esos temas también. Sí, pues, pero solamente yo a él le pediría que 3 cosas nada más, porque es un presidente de transición, que por lo menos monte los equipos para hacer la estrategia de lucha contra la seguridad y mantener los niveles de crecimiento de la economía, porque no van a hacer nada más, y garantizar elecciones neutrales. Pero ya hemos visto que, por ejemplo, ya el gobierno se está metiendo en la campaña. Hemos visto que su candidato le han puesto uniforme como militar, no entiendo. Entonces, están afectando la neutralidad. Pero estos son señores que generarán este tipo de molestias, incomodidades, pero lo bueno es que la historia los va a olvidar, no los va a reconocer. Eh, Respecto también algo que me había olvidado de comentarles, que mirando a cómo hemos llegado hasta acá, también en el año 2022-2023 se dieron movilizaciones sociales bastante fuertes, que quizá algunos habían llamado el estallido social, como comparándolo con en el año 2019, no me recuerdo, en Chile también, con ese estallido social que llevó finalmente a la convocatoria de la Asamblea Constituyente en Chile. En el caso peruano no llegó así, por el contrario, llegó a unas protestas bastante sangrientas. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Se llevó bien, de manera adecuada, o cómo se puede canalizar las demandas que en ese momento hubo de parte de un sector importante? Todas las reivindicaciones sociales yo las apoyo, las respaldo, porque si no sería negarme a mí mismo. Yo soy militante de un partido que desde el siglo pasado se ha movilizado por la conquista de las 8 horas, por el derecho a la libertad de cátedra, por el derecho a que las mujeres puedan ejercitar su voto en las elecciones. Entonces, todas las protestas son legítimas. Lo que pasa es que los gobiernos no saben encauzar esa protesta. En el gobierno de Alan García hemos tenido protestas, pero las hemos sabido encauzar. Entonces, lo que ha pasado en 2022-2023 es, es de verdad, hay responsables políticos. Es Dina Boluarte y su Consejo de Ministros los que dieron la orden de matar a los hermanos de Puno y de Ayacucho. O sea, no se puede matar a 50 personas por proteger un aeropuerto. Además, porque la demanda era legítima. Los hermanos del sur, nos guste o no, votaron por el señor Pedro Castillo, por el programa del señor Pedro Castillo. ¿Qué hizo esta señora? Traicionó y le dio el poder a los que habían perdido. Entonces esos electores se vieron defraudados, son ciudadanos peruanos. Tenían el legítimo derecho a protestar. Y cuando hay algunos termocéfalos de la derecha conservadora y liberal que dicen que la generación Z son pro-terroristas, por favor no conocen el país. Ahí hay legítimas protestas que tienen contenidos en sus demandas que hay que saberlas encauzar. Lo que pasa es que
La democracia es dialogar, persuadir, conversar. Entonces yo totalmente de acuerdo con las protestas. Sí, pero ¿qué pasa con los policías muertos? Es responsabilidad política de los gobiernos. Porque mira, en la última protesta que ha habido un joven muerto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va? Yo que he sido primer ministro, cuando vamos a hacer un operativo frente a una protesta, hay un estudio de situación. O sea, la inteligencia policial hace un estudio. ¿No ves que la gente anuncia, en 3 días va a protestar? ¿Qué hace la inteligencia? Hace un estudio de situación y comienza a mirar quiénes son los infiltrados. Y a eso los pones a buen recaudo antes que sea la protesta. Pero acá no, acá ya hemos hecho costumbre que cada vez que hay una protesta, un muerto, es no responsables políticos. Eso se tiene que acabar y proscribir. En todo caso, y ahora llevando también a lo que comentó de última protesta, tras, bueno, que fue este joven falleció producto de esta bala que salió del arma del policía. Eh, Finalmente el policía fue capturado, luego fue liberado y puesto por parte del Congreso como un héroe, e incluso reivindicado por parte de la policía con el presidente cuando incluso les ofreció dar canastas a los policías tras esto. ¿Cómo ves eso? ¿Cree que es correcto felicitar a la policía por esa acción? No, yo creo que está bien que le hayan dado libertad, pero no olvides que los responsables políticos de esa muerte es el Congreso y el presidente que ordenó, porque en las instituciones policiales y militares hay un principio que se llama la obediencia debida. O sea, un superior da la orden al inferior y tiene que cumplirla. ¿Quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional? En todo caso, ¿cree que los que deberían ser juzgados en este caso, Los ministros que dieron la los orden. ministros? La responsabilidad política. Estas aventuras que están en el gobierno no saben lo que es responsabilidad política. Por eso es que el país se sigue llenando de violencia, de enfrentamiento de uno con otros, porque no saben manejar la protesta social. Es una responsabilidad política, pero ¿no cree que hay una responsabilidad también penal en este caso para que encuentren justicia? Yo no soy juez ni fiscal, eso que lo vean los jueces y fiscales. Yo te hablo de responsabilidad política porque yo soy político. Uh-huh. Soy abogado, sí, pero no soy juez ni Dios para juzgar si estoy responsable o no en el tema criminal. Pero yo sí creo que hay una marcada responsabilidad política. El ministro se debe ir a su casa, pero no hacen eso. Han perdido la vergüenza y el compromiso para con los valores democráticos de este gobierno, inclusive el actual presidente. Ahora hay que ir ya quizá un poco más a su plan de trabajo. Ahora un tema de lo que más se habla, ¿no? Ahorita es el tema de la inseguridad ciudadana. Justo usted mencionó que algunos hablan de pena de muerte, de salirse del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué es lo que plantearía usted para poder salir de este problema terrible ahorita que No, tenemos? el APRA, yo represento al APRA. ¿Qué plantearía el APRA? El APRA tiene un planteamiento. Te voy a decir los elementos que componen el producto, pero no te voy a decir el producto. Pues, ¿cierto? Así como te voy a decir, oye, la Coca-Cola se hace con agua, edulcorante, esto, pero no te va a dar la fórmula. Pues si no se la copian nosotros. Tenemos la fórmula para resolver. Pero como te dije al comienzo, si tú no haces una reforma del sistema de administración de justicia, o sea, no reformas el Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía y el sistema penitenciario, ¿de qué estrategia estás hablando para luchar contra la inseguridad? Si tú expones a un policía que vaya a un operativo y al día siguiente el fiscal agarre y lo deja libre. Y si cae ese fiscal, denuncia y cae un mal juez, el juez lo deja libre. O si tú dejas que, como todos los peruanos vemos que desde las cárceles, desde ahí están los cabecillas dirigiendo las, las actividades delictivas. O si tenemos ministros que han defendido a los peores policías como ministro del Interior. Entonces, el gato cuidando el despensero. Entonces, tenemos muy claro, si no hacemos una reforma del sistema de administración de justicia, no podemos hablar de poner a buen recaudo la criminalidad organizada. Si la criminalidad está organizada, el Estado tiene que estar organizado en esa estrategia. Por eso es que la criminalidad organizada avanza, porque se dan cuenta que la estrategia del Estado no está organizada. Y nosotros tenemos, en el caso mío, ya trabajando en este tema, a Humberto Abanto, que es uno de los mejores penalistas que tiene el Perú. Pero en el tema adicionalmente al tema de la reforma de la mano, tiene que haber un cuerpo de élite que esté prevenido con los mejores cuadros de la policía, que hagan inteligencia, y es inteligencia operativa, ¿no? Inteligencia operativa, ¿no?
Ok, y respecto a la policía, también plantearía una reforma porque finalmente es una institución que ha perdido credibilidad en la Por ciudadanía. supuesto, la policía tiene que reformarse, tienen que salir, eh, tienen que salir los malos policías. Además, nosotros tenemos casi un tercio de los policías en las calles de policía de tránsito y no tenemos ni el 10% de esos policías de tránsito haciendo inteligencia. Hay que reformar la institución. Y respecto a lo que va a la economía, ¿hay algo que puedan plantear? ¿Hay que seguir con el modelo? ¿Hay cosas que hay que cambiar? Nosotros hicimos crecer como nunca nadie se hizo crecer la economía en los últimos 30 años, 7-8%. ¿Y por qué? ¿Cómo te lo explico así concretamente? ¿Qué sirve cuando tú creces 7%? Si tú creces 3%, el mercado cada año recibe 300.000 jóvenes que vienen a buscar empleo. Si tú creces 3%, entonces si tú creces 3%, todos los años ves que entran 300.000 al mercado y tú cubres solamente eso. Pero cuando tú haces crecer el doble, entonces la economía comienza a incorporar más gente al mercado y vas reduciendo drásticamente la pobreza y el desempleo. Entonces es importante que crezca la economía. ¿Queremos volver a hacer lo que hicimos en el 2011? Ya no, ya. Hoy día hay nuevos desafíos. Hoy día este crecimiento tiene que llegar al 7%, pero la acción del Estado ya tiene que estar orientada a resolver el problema del 40% de la gente que menos ingresos tiene. O sea, no vamos a tocar a las grandes empresas que tributan, no, no, hay que dejarlos que ellos ya aprendieron a caminar, ya que avancen. Pero ahora toda la acción del Estado tiene que estar orientada a resolver el tema de la pobreza y el desempleo del 40% de personas que menos ingresos tienen. Es más, para el APRA es un imperativo moral acabar con la pobreza extrema. Hay 1.870.000 peruanos que están en pobreza extrema, o sea que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen teléfono, que no tienen conectividad. En un país como el nuestro, no podemos seguir avanzando con casi 2 millones de hermanos que están en esa condición prácticamente de invisibilizados por parte del Estado, ¿no? Ahora una última pregunta antes de pasar al ping pong, que es la parte final, y que creo que también acá me lo habían puesto, el hecho de que una de las críticas más grandes que se le hace al partido aprista y al gobierno aprista, y donde usted también fue partícipe en ese momento, fue el tema del baguazo. ¿Qué reflexión le deja? ¿Cree que hay que hacer autocríticas referente a cómo se manejó esta situación, sobre todo viendo este enfrentamiento sangriento que hubo en Bagua? Claro, primero te diré que ese fue una provocación hecho por un líder de las comunidades indígenas de un señor Pizango. Yo recuerdo era presidente del Congreso en esa época. Pero mira la diferencia. Pasó eso en Bagua y Eudes Simón era primer ministro y Alan García asumió la responsabilidad política y todo el gabinete se fue a su casa. Eso no es ahora. Y la justicia está haciendo su trabajo, investigando quiénes fueron los responsables de los luctuosos sucesos. Porque no solamente murieron indígenas, sino también murieron policías. Para mí fue un acto de provocación. ¿Sabes por qué? Porque yo recuerdo que Eudes Simón era primer ministro y me pidió que formara una mesa de diálogo y la instalamos en el Congreso con Pizango. Y también instalaron en la PCM con el mismo Pizango otra mesa de diálogo. Entonces, ¿qué hizo Pizango? Mientras él nos distraía en la mesa de diálogo, él hacía que las comunidades bajaran con el apoyo de militantes en esa época del nacionalismo de Ollantumala, que por temas electorales comenzaron a hacer bajar a las comunidades. Fue un acto de provocación. Pero ese tipo de situaciones todavía creo que se están investigando judicialmente. Sobre eso no me pronuncio, los jueces dirán. Pero la responsabilidad política, nosotros la asumimos. Todo el gabinete se fue a su casa. Yo reemplacé ahí a Yo decimos en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y lo primero que hice fue ir al Alto Amazonas a pedirle disculpas a las comunidades, ¿no? Porque eso es el que un Estado reconozca un exceso o una situación de esta naturaleza no te hace débil, te reivindica moralmente, ¿no? Pero cree que inicialmente no hubo, para que haya ese nivel de protestas, incluso más allá de que haya habido otros agentes incluidos ahí, es que hubo un mal manejo de parte del gobierno de ese entonces, encabezado por Alan García, con esas comunidades, que finalmente no se dio el tema ni de consulta ni nada por el estilo. Era el cuestionamiento al decreto legislativo 1071.
el Congreso ya había dictaminado derogarlo. Y te digo, no fue una protesta clásica, o sea, no salieron los indígenas a las calles, bajaron y ellos se enfrentaron, así en un acto de factor sorpresa, enfrentaron a la policía. La policía también fue sorprendida, no hicieron estudio de situación, o de repente los dieron un paso adelante, no sé quién, ¿no? Yo no soy juez para juzgar eso, pero no hubo movilizaciones en Lima, fue en Bagua, estuvo acotado a Bagua, y hasta ahora hay un policía que no aparece, ¿no? Yo no creo que otro policía lo haya matado, ¿no? Por eso hay que dejar que eso lo haga la justicia, pero la responsabilidad política se asumió. Y respecto a la frase, creo que es muy icónica y creo que varios de nosotros lo hemos estudiado incluso, de que existen ciudadanos de segunda clase, como dijo, o segunda categoría, no me recuerdo el término exacto, pero el sentido se entiende que dijo el presidente García. Sí, Alan escribió un artículo llamado El perro del hortelano, y ahí interpretaron literalmente lo que él quiso decir es que las comunidades no podían seguir siendo peruanos de segunda clase cuando debajo de ellos hay una inmensa riqueza. ¿Y qué es lo que nosotros pretendíamos? Mira, lo que hay que hacer en el Perú, y los apristas lo impulsamos, tiene que haber un nuevo contrato social. En ninguna parte del mundo las comunidades viven en esa situación histórica y lo que está debajo de la tierra donde ellos son propietarios no es de ellos. El Estado se lo entrega a terceros. Entonces, cuando Alan dijo eso, él dijo, él no puede seguir en esa condición. Entonces, la idea era plantear un nuevo contrato social, ir a hablar con las comunidades, dejar que exploten los recursos naturales y devolverle a ellos los recursos naturales. Si yo fuera presidente, yo no le entregara el canon a los gobiernos regionales ni a los municipios. Yo se los entregaría directamente a las comunidades, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero no creo que habría una mala distribución ahí ya del dinero, porque de por sí ya es un problema ahorita el canon dándole Por supuesto. a los gobiernos En la mayoría de regionales los casos los gobernadores han terminado presos, se por lo roban. corrupción, claro. Entonces, lo que hay que hacer hay que dárselo a las comunidades. Por eso te hablo de un nuevo contrato social. Con un nuevo contrato social se refiere a una nueva constitución, a un nuevo No, no, pacto no. social, Un nuevo contrato social era un acuerdo en un específico por acuerdo algo. con las comunidades. Entonces, decirle que el producto de las regalías que da por el uso de ese y el producto del canon, entregárselo directamente a ellos. ¿Por qué tienes? Es una insensatez, ¿por qué tienes que entregárselo a un gobernador que mañana termina rico, corrido, preso, y no le das a los directamente beneficiarios? ¿No? Entonces, a eso me refiero. Cuando hablo de un nuevo contrato social no significa que yo esté pateando la Constitución, sino que los términos de intercambio entre las comunidades y el Estado tienen que variar, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos ya a la última parte, que es el ping pong. Le digo un concepto breve, me responde con lo primero que se me mente algo conciso también. Águila de la Torre, Históricamente irreemplazable. Partido Aprista Peruano, Instrumento de herramienta social al servicio del país. Congreso actual, Decadente. Carla García, El cambio en el APRA. José Geri, Un accidente en la política. Dina Boluarte, Hay que perder la memoria. Pedro Castillo, Un comunista que desprestigió a la izquierda. Constitución del 93, Hay que seguir haciendo cambios. Alan García, Otro líder irreemplazable. Mi maestro político. Enrique Valderrama, Joven del APRA. Mauricio Mulder. Tribuno importante del APRA. Muchas gracias, estimado doctor Velázquez Quesqué. Igual, una última pregunta quizá ya para cerrar, que es básicamente lo que decimos a todos los precandidatos, es que si usted estuviera 60 segundos en cadena nacional, donde lo va a escuchar todo el mundo, ¿no? Desde un mototaxista, una señora que vende en el mercado, un empresario, ¿qué le diría? Yo le diría que un eventual gobierno del APRA, desde el primer día, nosotros pondremos en marcha la más amplia y contundente estrategia para devolver la seguridad, que a la vez es devolverle la libertad a los peruanos. Que los criminales están notificados. Vuelve el APRA, vuelve la libertad y acabamos con la inseguridad en el país. Listo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos
nos están oyendo en este podcast, así que nos vemos en el siguiente episodio de Más allá de la doxa. Buenas noches.